Bien, continuamos con 2 de Corintios capítulo 12, en la cual Pablo les tuvo que hablar fuerte a los de Corinto porque no le creían a Pablo. Pablo, pues, había mostrado que era un apóstol confiable, pero los falsos maestros habían logrado usurpar ese lugar y ahora los falsos maestros tenían más influencia sobre la iglesia que Pablo. Pablo entonces tuvo que recurrir a hablar de sus credenciales apostólicas diciéndoles, miren, por todas estas razones soy un apóstol confiable. Es más, por estas razones soy un apóstol, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero Pablo, pues tuvo que recurrir a algunas cosas que él no le gustaba hacer. A él no le gustaba echarse flores, hablar bien de sí mismo, decir, mírenme, apláudanme a mí porque yo soy bueno. No. Entonces recurrió en el capítulo 12, en las primeras líneas que escribió de este capítulo, a una experiencia que tuvo en el cielo. Pablo visitó el cielo y Pablo podría decirle, ¿saben qué? Pues miren, ya Dios hasta me llevó al cielo para que ustedes vean que de verdad soy un apóstol. Pero Pablo les dijo acá, si quisiera jactarme no seguiría ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que puede verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Ya hablamos de esto, que mucha gente piensa que la espina en la carne era un padecimiento de Pablo, una enfermedad de Pablo, algo que sentía en la carne, pero en realidad por lo que vemos acá y lo que los teólogos nos dicen es que se trataba de una estaca para su carne. ¿Qué significa esto? Alguien que era un mensajero de Satanás, que era un demonio, que estaba poseyendo probablemente a un falso maestro y que estaba atacando a Pablo. Y para Pablo eso era muy doloroso. Los comentaristas nos dicen que en el griego eso es muy claro de ver, entonces no tenemos por qué pensar que el aguijón en la carne sea una enfermedad de Pablo. Pablo le dijo, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo les estaba diciendo, yo ya sufrí todo esto, pero eso no habla de que yo soy una buena persona, de que soy digno de confianza. No, es para que Dios me diga, Pablo, te voy a dar más de mi gracia, y mi gracia, y mi gracia, y mi gracia, y jamás se va a acabar mi gracia para ti. Entonces Pablo estaba diciendo, en mi debilidad es en lo que me voy a jactar, no en mi experiencia previa, no en dónde vengo, ni quién soy, ni todo lo que sé, porque en eso puedo derrotar a los apóstoles, pero si en algo me voy a gloriar es que el poder de Dios se manifiesta en tanta debilidad que yo tengo. Al contrario de los falsos apóstoles, los falsos apóstoles eran como esta imagen, un gatito que se sentía ser un león, se sentía ser el rey león. Los apóstoles de la iglesia de Corinto pensaban que ellos eran más grandes, que eran lo mayor que podía existir, que eran brutales estas personas. Y entonces Pablo está hablando así de, oye, su autoestima está muy tremenda. Y entonces uno podría preguntarse, oye, pero ¿por qué Pablo los atacó tan incisivamente? ¿Y por qué esto tiene relevancia para nosotros? ¿Por qué no mejor nos lo saltamos y hablamos de otra cosa que sea más útil? Porque actualmente vemos muchas iglesias que se dicen tener apóstoles y viene una campaña de sanidad con el apóstol tal y viene otra campaña de sanidad con el apóstol tal. Hace una semana me estaban preguntando los sordos, oye Mario, ¿qué pensamos como iglesia de aquellos que son sordos y vienen y alguien les impone las manos y de repente se sanan? Dice, yo no sé qué pensar, me lo estaba preguntando Edgar precisamente. Me dijo, ¿qué pasa ahí? ¿Son bautistas, son católicos, son creyentes, son cristianos, son evangélicos? ¿Qué son? Y yo le decía, pues son actores. Yo la verdad pienso que esas personas no son unos enfermos, nada más hacen el show de que el apóstol o dice que apóstol los sana. Pero muchas personas actualmente se pueden dejar llevar, viene el apóstol o tal hermano es un apóstol de Dios. ¿Qué pensamos como iglesia? ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a esto? Hoy nos vamos a enfocar en esto porque los versículos que vamos a tocar hablan precisamente de las credenciales de un verdadero apóstol junto con todo lo que hemos visto en el capítulo 10, 11 y lo que vamos del 12. En Apocalipsis 2.2 se dice algo a la iglesia de Éfeso. Dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Eso era algo bueno de la iglesia de Éfeso. Hay gente que peca y tú que dices, guácala, a mí no me place el estar compartiendo mi asiento con esas personas. Tú no toleras a los malos, pero has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, la iglesia de Éfeso se pudo dar cuenta de, oye, tú dices que eres un apóstol, a ver, vamos a ver si de verdad eres un apóstol. Y se daban cuenta que no eran apóstoles. Has descubierto que son mentirosos. Jesús alaba a esta iglesia por haber descubierto a los apóstoles falsos. Es decir, desde ese tiempo, mucha gente se colgaba este título de apóstol que Jesús le había otorgado a estos hombres que aparecen aquí en la fotografía.
que eran sus 12 apóstoles. 2 hombres más en la Biblia son llamados apóstoles de manera específica, aunque no son los únicos. De manera específica podemos recordar a Matías, el que tomó el lugar de Judas, y después al apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar de las características que la Biblia nos enseña sobre un apóstol. El apóstol Pablo lo que les está enseñando aquí es, ustedes tienen que confiar en mi autoridad por alguna razón. ¿Por qué? Porque soy más inteligente, más guapo, vengo de una familia adinerada. No, Pablo les dijo, por todas las cosas que yo ya les dije en estos capítulos, Dios me ha seleccionado como un apóstol. Y por lo tanto deben creer en mi mensaje, porque cuando Jesús dijo, yo los envío a ustedes y quien los reciba a ustedes es como si me recibiera a mí, Pablo sabía que quien creyera el mensaje de Pablo estaba creyendo a la palabra de Dios. ¿Pero a Satanás eso le gustaba? No, Satanás se enfocaba en destruir a Pablo. Lo que quería Satanás era atacarlo. Y obviamente Satanás podía atacarlo de muchas maneras, a través de su orgullo, a través de alabanzas, a través de persecuciones, muchas cosas. Pero el ataque de Satanás se dio contra Pablo de una manera brutal. ¿Por qué? Porque Pablo se encargó de entregar su vida al evangelio. Por lo tanto, esperaba más persecución, más oposición de parte de Pablo. Y entonces continúa con esa mentalidad en estos versículos 11 y 12. Dice, ustedes hicieron que me comportara como un necio. ¿Por qué lo había hecho la iglesia de Corinto así? Porque le creyeron a los mentirosos. Porque cuando Pablo les habló la verdad, ellos dijeron, no, Pablo, no te queremos creer a ti, vamos a creerle a los mentirosos, a esos apóstoles falsos. Entonces Pablo dice, tuve que hablar como un necio, jactarme de mí mismo, porque ustedes me obligaron a hacerlo. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles. En vez de que la iglesia estuviera alabando a Pablo y decir, ese es mi apóstol, ese es el padre de esta iglesia, ese hombre fundó la iglesia y estuvo ministrando día y noche por año y medio aquí en la ciudad de Corinto, la iglesia no lo valoró. La iglesia muchas veces tiene un tesoro y no lo valora. Así como los hombres, ya saben, tienen una buena chica y ¿qué hacen? Se van con la más gañañunflona que encuentran, la más chimontufiosa que encuentran, pero a la bonita y a la buena le hacen como quieren. Y a veces pasa lo mismo con las mujeres. Tienen un buen hombre, le ponen en el cuerno, lo engañan, lo hacen como quieren. Así pasa en la iglesia. Lo desprecian. A lo que es bueno lo desprecian. Y Pablo les dice, yo de ninguna manera soy inferior a esos que se llaman ser super mega ultra apóstoles. Así casi les está diciendo, estos apóstoles galácticos, estos apóstoles que vienen de otro planeta, yo no tengo nada de inferior a estos superapóstoles. Dice, aun cuando yo no soy nada en absoluto. Pablo no se estaba jactando de su capacidad, sino estaba confiando en la gracia de Dios que le había sido dada. Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol, y de eso vamos entonces a enfocarnos un poquito más, porque tenemos que explicarlo bien. Dice, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Entonces, Pablo, al estar en la iglesia de Corinto, les había enseñado, les había predicado la palabra de Dios, y cómo les había demostrado que de verdad era un apóstol. ¿Cómo podían los de Corinto decir, de verdad este hombre es un siervo de Dios, enviado de Dios? ¿Cómo se podrían dar cuenta? Una de las cosas que Dios hizo fue hacer milagros, o sea, señales, a través de Pablo. Pablo en ningún momento, por las palabras que ocupa aquí, está diciendo, yo por mi poder, por mi magia, por mi sabiduría, por mi conexión con lo oculto, estoy haciendo estos milagros. Dice, estas señales fueron hechas a través de mí. Es decir, Dios era el que las hacía, me utilizaba como un canal, y por eso ustedes podrían creer que soy un apóstol. Pero muchas personas hoy en día, en las iglesias, dicen, es que viene el apóstol a hacer señales y milagros. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios es amor? ¿Por qué nuestra iglesia no enseña que hoy tenemos apóstoles ni que hacemos milagros y prodigios? Versículo 13 para terminar esta sección dice, lo único que no hice, dice Pablo, y que sí hago en las demás iglesias, fue convertirme en una carga financiera para ustedes. De manera irónica, Pablo dice, por favor, perdónenme por esta falta. Los falsos maestros decían, miran, su mensaje ni siquiera vale nada, ni cobra, no les pide dinero, pues seguramente lo que les enseña no vale la pena. Pablo entonces toma ese argumento y dice, oye, pues entonces mi única falla fue no pedirles dinero a ustedes, fue no extender mi mano para que me dieran su ofrenda, perdónenme por eso. Se los está diciendo de manera irónica. Entonces, lo que quiero que ustedes vean el día de hoy es por qué Pablo nos enseña aquí lo que en realidad es ser un apóstol y por qué los apóstoles falsos no podrían ser llamados apóstoles. Y cuando ustedes escuchen de una iglesia que tiene su apóstol, lo pongan en tela de juicio por lo que dice este pasaje. Pablo entonces aquí dijimos, en el versículo 11, les habla de los superapóstoles. Es un término que inventó Pablo. Los apóstoles que están encima de los apóstoles normales. Entonces, quiere decir que hay unos que sí son apóstoles y otros que se sienten apóstoles. Recordamos, el mundo ahorita nos está diciendo que si tú te sientes algo, lo eres. Si tú eres mujer pero te sientes hombre, el mundo te debe tratar como un hombre.
Y eso es una falsedad, eso es un peyotazo que se metió alguien, yo no sé si sus huevos los hizo en vez de champiñones, con algún hongo alucinógeno, y por eso está diciendo esas sandeces. La Biblia no te dice, si tú te sientes algo, debe ser tratado como tal. No, algunos se querían nominar como apóstoles, pero no por eso eran apóstoles. Como ustedes, no, yo me siento el más rico del universo y tal vez no tengamos así ni 1,000 pesos en el banco, ¿sí? Y Pablo les dice, cuando estuve con ustedes, cuando yo viví en Corinto, les di pruebas de que soy un apóstol. Noten que aquí estamos hablando de dos momentos diferentes. Uno, cuando Pablo estuvo en la iglesia, y dos, cuando les está escribiendo a los de Corinto. Recordemos que ¿cuál número de carta es? La cuarta carta, probablemente que les escribió a los Corintios. Es la segunda inspirada. La primera y la tercera no son inspiradas, es decir, no forman parte de la Biblia, pero se las escribió Pablo. La primera en realidad es la segunda de Corintios, y la de segunda de Corintios en realidad es la cuarta de Corintios. Es algo confuso, pero pues bueno, no nos vamos a detener mucho en eso. Cuando Pablo vivió en Corinto, les dio pruebas de que era un apóstol. ¿Cuáles fueron esas pruebas? Señales, milagros, muchas señales que fueron obradas a través de Pablo. Y ahora les está escribiendo sus credenciales apostólicas. Entonces, aquí les puse una serie de imágenes en las cuales nos hablan de la explicación que les quiero dar de qué es un apóstol. Ya lo hemos mencionado algunas veces, pero yo sé que ya se les olvidó. Y cuando lo vean con otras iglesias, es importante que ustedes puedan evaluar qué es un apóstol verdadero. La palabra apóstol, que menciona aquí en el versículo 12, viene de esta palabra en griego, apostelo, que significa enviar. El verbo es apostelo, que significa mandar a alguien, enviar, es decir, es un mensajero, un delegado o un embajador. Alguien a quien yo le digo, oye, ¿puedes ir en mi representación? Como en la universidad. No puede ir la rectora Cedillo a la clausura, a la graduación, que le dice, oye, tú puedes tomar mi lugar, y entonces llega esa autoridad, se sienta así como un torero, camina con la autoridad de la rectora. No es la rectora, pero está en lugar de la rectora. Está ahí como pues representando a esa persona, y la gente le rinde su respeto. Entonces un apóstol es alguien que es un enviado, un mensajero, alguien que es un delegado. La Biblia también nos menciona, por ejemplo, en Juan 13:20, Jesús les dijo esto a los discípulos: les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, es decir, a mi apóstol, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Jesús les está diciendo, ustedes apóstoles, cuando yo los envíe y la gente los trate bien, es como si me estuvieran recibiendo a mí, porque ustedes son mis enviados, mis mensajeros, ustedes son mis apóstoles. Entonces, los mensajeros o los apóstoles, nosotros podemos entender el grupo de 12 personas que caminaron con Jesús, pero la Biblia no solamente menciona que ellos eran unos apóstoles. La Biblia menciona que hay otros apóstoles, otros mensajeros de las iglesias. Por ejemplo, 2 de Corintios 8:23 nos dice que algunos hermanos fueron como mensajeros, como representantes, al igual que Bernabé, Andrónico, Junías y otros, Santiago el hermano del Señor y Epafrodito. La iglesia los seleccionó y los envió, es decir, los mandó como apóstoles. Pero estamos recordando algo: el término apóstol significa ser mensajero, delegado o enviado. Pero Pablo está utilizando aquí otro término, porque si los falsos maestros ocupaban este término que aparece acá, podrían decir, oye, la iglesia también me envió, yo soy un apóstol. Pablo está seleccionando un grupo específico de apóstoles, que en la Biblia solamente ocupan los 12 hombres que siguieron a Jesús. Quitamos a Judas, porque lo traicionó, ocupa su lugar Matías, y después entra el apóstol Pablo. ¿Qué características tenían estos 14 hombres, o bueno, si quitamos a Judas, 13 hombres en las Escrituras? Uno, y así nosotros podemos decir que el día de hoy evaluaríamos a un apóstol y decir, ok, en la Biblia se habla de que a los apóstoles, número 1, Dios los escogió soberanamente. No es porque los apóstoles, Señor Jesús, yo soy el mejor orador, Señor Jesús, tengo mi barca más grande para que viajemos todos los apóstoles, Señor Jesús, yo tengo una influencia grande porque soy ministro, trabajo en el palacio. No, ¿quién los escogió? Dios. No es que el apóstol tuvo ganas de ser apóstol, no es que el apóstol se le ocurrió, Jesús, yo me propongo que el pueblo vote por mí. Jesús dijo, tú me vas a servir como apóstol. Y Mateo en ese momento dijo, pues soy un publicano, soy un recolector de impuestos, la gente me odia, pero Jesús me escogió de manera soberana. Esa es la primera característica de un apóstol. Número 2, el Señor Jesucristo personalmente nombró a los apóstoles. Es decir, cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús seleccionó, tú eres mi apóstol, tú eres mi apóstol y tú eres mi apóstol. Por lo que vemos en las Escrituras, no eran las únicas personas que seguían a Jesús. Había incluso un grupo de mujeres que ayudaba a Jesús en su ministerio. Había otras personas que se pegaban al ministerio, quizá por curiosidad, quizá por ver que les podían sacar, no sabemos. Pero los 12 apóstoles de Jesús fueron seleccionados por él mismo. Entonces, no es que se hayan escogido ellos, Dios mismo los escogió. Pero tenían una característica principal ellos, que eran testigos oculares. Los 12 apóstoles
vieron a Jesús, vieron cómo Jesús hacía sus señales, vieron cómo él ministraba, vieron cómo hacía sus milagros, caminaron con él. Y uno podría decir, oye, ¿pero a poco Matías siguió a Jesús? Sí. Cuando Pedro se levanta en la iglesia y dice, hermanos, es necesario que escojamos de alguien que estuvo con nosotros desde el principio y que vio a Jesús, a ese hombre vamos a seleccionar. Bueno, el Espíritu Santo los va a seleccionar. Tenían 2 candidatos y Dios escogió a Matías. Y entonces ese hombre caminó con Jesús, anduvo con Jesús y se convirtió en un apóstol después. Y la otra característica es que uno podría decir, oye, ¿y Pablo entonces cuándo vio a Jesús? Algunas personas piensan que Jesús y Pablo eran más o menos de la misma edad. Solamente que recuerden que Pablo se oponía fuertemente a la iglesia, se oponía fuertemente a Jesús, pensaba que era un malhechor, un falso, que era una persona engañadora y después se arrepintió. Y Jesús se le apareció ¿en dónde? En el camino a Damasco, ahí en Hechos capítulo 9. Entonces, ¿Pablo fue alguien que vio a Jesús ocularmente? Sí. Yo le preguntaría a estos apóstoles que se anuncian en las iglesias de hoy, ¿cuál de estas 3 características hasta ahorita cumplen ellos? Jesús se apareció del cielo, bajó su mano y dijo, este va a ser mi apóstol, este va a ser mi apóstol. ¿Ellos vieron ocularmente a Jesús? O sea, ¿con sus ojos vieron a Jesús? No. Entonces, no cumplen esas características. Número 4, recibieron el evangelio por revelación directa de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado? De alguna manera el Señor enseñó a Pablo y entre esas cosas, nos dice Gálatas, recibió el evangelio directamente de boca de Jesús. Les dio las buenas nuevas tanto a Pablo como a los otros apóstoles. Por eso tenían ellos el conocimiento de Jesús. ¿Qué apóstol el día de hoy cumple con esa característica? Ninguno. ¿Se les apareció Jesús en un sueño? No, seguramente esa noche se comieron muchos frijoles, chilaquiles rancios y por eso tuvieron esas visiones, pero no porque Jesús se les haya aparecido. Las últimas 3 características que les puse acá fueron: los apóstoles son llamados el fundamento de la iglesia en Efesios 2 y en Efesios 4. En Efesios 2 se nos dice que el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Jesús. ¿Sale? Al contrario que lo que dice la iglesia católica, que Pedro y Jesús es el fundamento de la iglesia, eso lo dijo mismo Pedro. Pero también se nos dice que sobre ese fundamento está una fila, una hilera en ese edificio de los apóstoles. Entonces yo quiero nada más imaginarme el ego que trae ese apóstol que se cree que también él es parte de los cimientos de la Nueva Jerusalén o de la iglesia primitiva. Eso no se menciona en las Escrituras. Se dice que estos 12 apóstoles son el fundamento sobre el cual Cristo va construyendo su iglesia. Y eso es muy lógico. Jesús, el fundamento de la iglesia, le transmite el evangelio a los apóstoles y ellos a su vez lo transmiten a muchas más personas que van construyendo el edificio de la iglesia. Estos apóstoles, nos dice la Biblia en el capítulo 4 de Efesios, están dados a la iglesia ¿para qué? Para que la edifiquen, para que esta iglesia se parezca cada vez más y más a Jesús. El objetivo de nosotros como cristianos, como creyentes, ¿cuál es? Parecernos más a Jesús, ser más como Jesús, como lo dice el capítulo 4, versículo 12. Pero miren las últimas 2, que son las que más hablarían, yo creo, del ego de estos falsos apóstoles. 1, ellos tenían deberes ministeriales únicos. Los 12 apóstoles que seleccionó Jesús y el apóstol Pablo, 1, tuvieron que dejarse discipular por él. Tuvieron que decir, Jesús, estoy dispuesto a que tú me enseñes, estoy dispuesto a estar a tus pies, estoy dispuesto a dejar todo por seguirte a ti y que tú me enseñes. Número 2, estaban dispuestos a predicar el evangelio. Estos apóstoles recibieron el evangelio de Jesús y lo enseñaron a muchas personas. Por lo tanto, en el Pentecostés, por ejemplo, vemos que mucha gente se convirtió al evangelio por la predicación de Pedro. Tenían poder divino sobre lo extranatural. Es decir, Dios les dio poder para que ellos hicieran milagros. Y uno diría, ¿pero por qué Dios les autorizó dar milagros a ellos, hacer milagros? Porque recuerden, Jesús vino a la tierra, seleccionó a estos 12 discípulos, pero el Nuevo Testamento no estaba culminado, no estaba escrito, la Biblia no la teníamos completa en ese momento. Entonces, para que la gente creyera en el evangelio, ¿qué hizo Dios? Para que la gente pudiera decir, estos hombres tienen la verdad, ¿qué hacía Dios? Les daba poder y echaban fuera demonios y sanaban a la gente y resucitaban muertos. Pero una vez que las escrituras terminaron de escribirse, Dios ya no mandó más milagros. ¿Y qué es lo que dicen esos falsos apóstoles que vemos hoy en día? Vengan a la campaña de sanidad. Y ahí va la gente como borregos y, oye, es que tengo, no sé, retraso mental, sáname. Bueno, no puedo caminar, sáname. Estoy medio feo, sáname. Bueno, pues no, ya naciste así, ¿no? Ya tal vez el apóstol ni les pueda quitar lo feyoyo, ni lo tonto. Estos apóstoles hacían milagros, ¿por qué? Porque necesitaban mostrar el poder de Dios para que la gente creyera. Pero una vez que tenemos las escrituras,
Dios decidió ya no hacerlo porque ahora lo que debemos creer son las Escrituras. Debemos creer en la Biblia. Y por último, esa responsabilidad de escribir la Biblia, ¿a quién le fue otorgada? A los apóstoles. Si se acuerdan, cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, una de las características era que los libros que fueron escritos estuvieran o hechos por un apóstol o supervisados por un apóstol. Ustedes van a decir, Mario, pero Lucas no era un apóstol. No, pero era amigocho de Pablo. Y entonces se entiende que Pablo ministró junto con Lucas y supervisó ese evangelio. Por lo tanto, Lucas pudo escribir Lucas y Hechos. Oye, Mario, pero Marcos tampoco era discípulo. No, pero era amigazo de Pedro. Y entonces Pedro sí era apóstol y escribió, por lo tanto, el evangelio de Marcos. Entonces, por esas características podemos decir, las Escrituras sabemos que son confiables. Un apóstol, una persona que anduvo con Jesús, que fue seleccionada por Jesús, supervisó la escritura del Nuevo Testamento. Y por eso algunos van a decir, oye, Mario, ¿y el evangelio de Judas que salió en Discovery Channel hace algún tiempo? Aunque se piensa que lo escribió algún Judas, uno de los discípulos de Jesús, no cumplía con los otros requisitos. Es decir, que estuviera de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, que mostrara que la salvación pues, es como lo dice el resto de las Escrituras. Entonces, esos apóstoles escribieron el Nuevo Testamento y una vez que quedó terminado el Nuevo Testamento, no hay necesidad de tener poder divino sobre lo extra o lo sobrenatural. Y por último, se nos dice que estos apóstoles tienen prometido un lugar único en el futuro. No se nos dice que a Gina, Dios la vaya a tomar su nombre y esté ahí en el cimiento de la Nueva Jerusalén. Se dice en la Biblia que a los 12 apóstoles se les van a dar 12 tronos, porque así les dijo Jesús, ustedes regirán en 12 tronos y juzgarán a las naciones conmigo. Y número 2, forman parte sus nombres de los cimientos de la santa ciudad de Dios. Entonces ahí están Pedro, ahí están Juan, ahí están Mateo, bla, 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 bla. Pero no se nos dice, ahí está tal apóstol Francisco y tal apóstol Pancho y tal apóstol Hipólito. ¿Eso de dónde lo sacaron? De su gran ego. La Biblia entonces tiene muchas características para decir por qué este grupo específico de personas pudieron edificar a la iglesia. Ahora imagínense estos sonsos, estos mequetrefes, que son falsos maestros, falsos apóstoles que se meten a la iglesia de Corinto y Pablo les tiene que decir, oigan, iglesia, tengan cuidado, porque estos no son apóstoles. ¿Quién sí era apóstol en la iglesia de Corinto? Pues Pablo. ¿Y Pablo cómo lo demostró? A través de señales. Pero ya como algunos están durmiendo, señales lo vamos a ver en la siguiente clase. Hablaremos de los milagros, hablaremos de qué significan las señales para que no se me confundan. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Está muy claro lo que significa ser apóstol, quiénes son apóstoles. Y hoy en día, una iglesia que dice tener apóstoles, ¿qué pensamos? Pues que no lee la Biblia. Al igual que una iglesia que no habla del pecado. Al igual que una iglesia que acepta homosexuales para que prediquen. Todas esas son cosas que la Biblia habla a detalle. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de eso, primero Dios, en una semana. Nos despides, por favor, en oración. Gracias, Señor, por este día. Señor, muchísimas gracias porque Mario de la clase y gracias a él aprendimos más de tu palabra, Señor. Aprendimos más el concepto de qué es ser apóstol, Señor, como dice tu palabra. Y te pido que bendigas a todos los que están en esta clase para que les vaya muy bien y tengan una bonita semana. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén.